Arrancamos con este análisis a fondo sobre los cimientos de la ingeniería eléctrica. Vamos a ir desde lo más diminuto, la mismísima partícula, hasta esos sistemas complejos que, literalmente, hacen que nuestro mundo moderno funcione. Es una exploración técnica, sí, pero os aseguro que es absolutamente fascinante. Vamos al lío. Vale, la hoja de ruta de hoy es súper clara. Empezamos con la base atómica y los materiales. De ahí pasamos a las magnitudes y la corriente, para luego meterle matemáticas con las famosas leyes de Ohm y Kirchhoff. Después saltaremos a los circuitos y teoremas analíticos y cerraremos por todo lo alto con el magnetismo eléctrico. Empezamos por el principio. Sección 1. Base atómica y materiales. Pensémoslo así, el átomo es el bloque de construcción de absolutamente todo. Es una estructura neutra y tiene tres protagonistas: protones, neutrones y electrones. Lo que mantiene todo este sistema unido de forma totalmente estable es esa fuerza eléctrica atractiva entre el núcleo y los electrones. O sea, los electrones están ahí, equilibrando la fuerza centrífuga, pero, y aquí está la magia, cuando logramos que se muevan, ahí es cuando empieza el espectáculo. Ese pequeñísimo movimiento microscópico es lo que genera tanto la corriente eléctrica como la conducción del calor. Sin este delicado baile a nivel atómico, olvidaos de la electricidad, simplemente no existiría. Claro, la cosa es que no todos los materiales dejan que estos electrones se muevan igual de bien. Tenemos los conductores, como el cobre o el oro, que son una pasada porque tienen un auténtico mar de electrones libres listos para fluir en su banda de conducción. Luego están los aislantes, como el vidrio o el plástico. Estos son como unos portoros de discoteca muy estrictos, mantienen a los electrones fuertemente pegados a sus núcleos y no dejan pasar absolutamente nada. Pero a ver, los más interesantes son, sin duda, los semiconductores. Son los camaleones de esta historia. En condiciones normales actúan como aislantes, pero si les damos un pequeño empujoncito con energía externa, ¡pum!, sus electrones saltan a la banda de conducción y se vuelven conductores. Este simple salto es, literalmente, la base de toda la electrónica que usamos hoy en día. Vale, entendido el nivel atómico. Pasemos a la sección 2, magnitudes y corriente eléctrica. Para medir estas fuerzas invisibles, usamos tres magnitudes centrales. Pensad en ello como si fuera un sistema de tuberías de agua. El voltaje, medido en voltios, es la presión, es esa fuerza motriz que empuja. Luego está la corriente, que medimos en amperios, es el caudal, es decir, la cantidad real de carga que está pasando por un punto. Para que nos hagamos una idea de la escala, un solo amperio requiere que pase más de 1 trillón de electrones cada segundo. Una locura. Y finalmente, la resistencia, medida en ohmios. Sería el grosor de esa tubería, la oposición física a que pase el flujo. Estas tres variables bailan siempre juntas en cualquier circuito. Y esa corriente, ese flujo, puede moverse de dos maneras. Tenemos la corriente continua, la CC, que es un flujo constante que siempre mantiene la misma polaridad. Es la típica que encontramos en las pilas de toda la vida. Y luego tenemos la corriente alterna, o CA, donde las cargas están constantemente cambiando su dirección, van y vienen. Y ojo, porque esta diferencia no es un detalle menor, define completamente cómo diseñamos los aparatos electrónicos y cómo somos capaces de transportar toda esa energía inmensa desde las centrales hasta los enchufes de casa. Lo que nos lleva directamente a la sección 3, las leyes de Ohm y Kirchhoff, las matemáticas detrás de toda esta magia. Aquí la tenéis, B igual a I por R, probablemente la ecuación más famosa de la electricidad, la mismísima ley de Ohm. Nos dice algo muy elegante y directo. El voltaje es exactamente igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Es lógica pura. Si de repente la resistencia sube, pero queremos seguir manteniendo el mismo caudal de electrones, pues no queda otra. Hay que empujar con más fuerza. Necesitamos subir el voltaje, así de simple. Pero claro, los circuitos reales son redes grandes y complejas, y esto ilustra de manera brillante lo que Gustav Kirchhoff descubrió. Kirchhoff nos dejó dos reglas de oro. Primero, la ley de nodos. Toda la corriente que entra a un punto, a un nodo, tiene que salir de él. Es pura conservación de la carga, no se pierde nada por el camino. Y segundo, la ley de mallas, que nos dice que en un lazo cerrado la suma de todos los voltajes es exactamente cero. Es decir, pura conservación de la energía. Una carga ni gana ni pierde potencial de forma mágica al dar una vuelta completa al circuito. Vistas las reglas del juego, pasemos a la sección 4, circuitos y teoremas analíticos. En la práctica, jugamos con componentes elementales para hacer cosas increíbles. Si juntamos una resistencia y un condensador, tenemos un circuito RC, perfecto para controlar tiempos y filtrar señales. Si en lugar de un condensador ponemos una bobina, tenemos un circuito RL, que es genial para almacenar energía magnética. Y si echamos toda la carne en el asador y combinamos los tres, resistencia, bobina y condensador, creamos el famoso circuito RLC. Este último es una maravilla, porque nos permite generar ondas, sintonizar frecuencias de radio y manejar las señales eléctricas con una precisión brutal. Pero a ver,
¿Qué pasa cuando conectamos decenas de estos elementos y el circuito se vuelve una pesadilla matemática? Pues que entra en escena el salvavidas de los ingenieros, el teorema de Thevenin. Es una pasada porque permite coger cualquier red súper compleja, llena de fuentes por todos lados, y reducirla a algo muy fácil de masticar. El truco: desconectamos la carga para ver el voltaje en esos terminales, lo que llamamos el voltaje de Thevenin, luego apagamos las fuentes, cortocircuitamos las de voltaje y abrimos las de corriente para calcular la resistencia equivalente. Al final, todo ese caos se resume en un circuito súper simple con una sola fuente de voltaje y una única resistencia en serie. Y justo al lado de Thevenin tenemos a su hermano gemelo, el teorema de Norton. Norton busca exactamente lo mismo, simplificar un circuito hasta su mínima expresión, pero con un enfoque distinto. En vez de dejarnos una fuente de voltaje en serie, Norton transforma todo el lío en una única fuente de corriente acompañada de una resistencia colocada en paralelo. En el fondo son complementos matemáticos perfectos. Hacen lo mismo, pero te dan el resultado en el formato que mejor encaje con tu diseño. Ahora, ¿y si no queremos simplificar todo el circuito, sino simplemente entender qué hace cada fuente por separado? Para eso usamos el teorema de superposición. La técnica aquí es muy de divide y vencerás. Consiste en apagar las fuentes una a una. Reemplazamos las fuentes de voltaje por un cortocircuito y las de corriente las quitamos dejando el circuito abierto. Miramos el impacto en la red de la única fuente que hemos dejado encendida, anotamos el dato y repetimos el proceso con las demás. Al final sumamos todos los resultados. Es un análisis súper metódico del efecto acumulado. Y si nos encontramos con un dolor de cabeza en forma de varias ramas conectadas en paralelo, sacamos el teorema de Millman. Los pasos son metódicos y directos. Primero, seleccionamos los nodos A y B que nos interesan. Segundo, calculamos las corrientes parciales usando las fuerzas electromotrices de cada rama. Y tercero, para encontrar el voltaje final, sumamos eso y lo dividimos entre la suma de las conductancias, que recordad, es la inversa de la resistencia. Es sin duda un atajo rapidísimo y elegante para dar con la tensión exacta entre dos extremos paralelos. Y así, con los circuitos dominados, llegamos a nuestra última parada. Sección 5. Principios de magnetismo eléctrico. Resulta que la electricidad y el magnetismo son literalmente dos caras de la misma moneda. No se puede tener una sin la otra. Cuando una corriente eléctrica fluye por un conductor, genera de forma espontánea un campo magnético a su alrededor. Y funciona a la inversa también, gracias a la inducción de Faraday. Un campo magnético que varía con el tiempo es capaz de inducir una corriente eléctrica en un conductor cercano. Este vínculo dual, de ida y vuelta, es el corazón absoluto de cualquier motor, generador o transformador del planeta. Entonces, el quid de la cuestión es, ¿cómo controlamos esa fuerza magnética? Pues con la fórmula de la excitación magnética, representada por la letra H y medida en amperios por metro. Aquí, cada pequeña variable cuenta. La N representa el número de vueltas o espiras de una bobina. La I es, lógicamente, la intensidad de la corriente que metemos. Y la L es la longitud de ese circuito magnético. Jugando con estas tres variables tan simples, los ingenieros son capaces de esculpir y dominar los campos magnéticos a su antojo. Hemos recorrido un camino alucinante en este análisis, desde la minúscula fricción de un solo electrón hasta el control maestro de la inducción electromagnética. Han sido reglas y matemáticas estrictas las que nos han traído hasta este punto, pero viendo cómo los dispositivos de hoy se hacen cada vez más microscópicos, nos topamos con una pregunta enorme. A medida que los componentes se sigan encogiendo y lleguen de lleno a la escala cuántica, ¿seguirán dominando estas sólidas leyes clásicas? ¿O de repente vamos a tener que reescribir por completo nuestra concepción de la electricidad? Es algo para reflexionar seriamente y para mantener viva esa curiosidad. Muchas gracias por acompañar esta explicación detallada y hasta la próxima. Hola, bienvenidos a este análisis detallado. Hoy nos metemos de lleno en la sección 1.2 para desentrañar los secretos de la electrónica básica y el tratamiento del audio digital. Lejos de quedarnos en pura teoría abstracta, vamos a ver paso a paso cómo los electrones construyen la tecnología que usamos todos los días. Es un viaje fascinante, desde la física atómica más elemental hasta la señal digital final que llega a nuestros oídos. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, la física de los semiconductores. Luego pasaremos a los componentes pasivos, resistores y capacitores, para saltar después a los activos, empezando por los diodos y siguiendo por los transistores. Después entraremos en los fundamentos del audio digital y cerraremos con un buen repaso final. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer bloque, la física de los semiconductores. A ver, la diferencia básica entre materiales es la clave de absolutamente todo. Por un lado, tenemos los conductores, que fluyen libremente porque tienen un montón de electrones ubicados en su banda de conducción, listos para moverse. Y por el otro,
los aislantes. Aquí, los electrones están fuertísimamente ligados a sus núcleos atómicos, presentando una barrera energética tremenda que impide que la corriente fluya en condiciones normales. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque nos demuestra cómo podemos manipular la materia. Los semiconductores puros, como el silicio, se alteran mediante un proceso que llamamos dopaje. Básicamente, si introducimos átomos con 5 electrones de valencia, creamos un material tipo N, porque nos sobra un electrón libre. Pero si introducimos átomos con 3 electrones de valencia, generamos un déficit, un hueco de carga positiva, y eso forma el material tipo P. Literalmente, esta matemática atómica es la verdadera piedra angular de la era digital. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando unimos ambos materiales? Pues que creamos la magia de la unión PN. Fijaos, en polarización directa aplicamos una tensión externa que empuja a los electrones superando la barrera y permitiendo un flujo constante de corriente. Pero ojo, en la polarización inversa pasa justo lo contrario. Los portadores de cargas se alejan hacia los extremos, ensanchando físicamente la región de agotamiento en el centro y bloqueando la corriente por completo. Es básicamente una válvula perfecta a nivel atómico. Pasamos al segundo punto, componentes pasivos, concretamente resistores y capacitores. Hablemos de los bloques de construcción físicos. Los resistores tienen una misión muy clara: oponerse al flujo de electrones, limitar la corriente y disipar esa energía sobrante como calor. Y claro, se miden en ohmios. Durante años y años hemos usado un sistema de bandas de colores para identificarlos. Pero hoy en día, con el montaje superficial o SMD, las piezas son tan diminutas que imprimen los dígitos numéricos directamente sobre la carcasa para no perder eficiencia visual. ¿Y el capacitor o condensador? Bueno, esto es pura magia de almacenamiento pasivo. Consta de 2 placas conductoras separadas por un material aislante que llamamos dieléctrico. Su trabajo no es generar potencia, sino almacenar energía estática en un campo eléctrico para liberarla justo cuando el circuito la necesita de verdad. Y recordad, la unidad de medida internacional y absoluta para esto son los faradios. A nivel práctico, seguro que habéis notado que los capacitores suelen usar lo que llamamos el sistema de matrícula japonesa para indicar su valor. Es ese pequeño grupo de 3 números impreso en el componente. Un detalle vital que de verdad no se os puede pasar por alto al leer este código es que su unidad base es siempre el picofaradio. Que no se os olvide. Tercera parada, componentes activos. Empezamos con los diodos. Entramos en el terreno de los componentes que controlan activamente la corriente. El diodo rectificador es la aplicación más directa de esa unión PN de la que hablábamos. Es como una puerta de un solo sentido. Deja pasar los electrones hacia una dirección y los frena en seco hacia la otra. Esta propiedad tan simple es absolutamente indispensable en cualquier fuente de alimentación para convertir la corriente alterna, que está oscilando todo el rato, en corriente continua estable. Claro que siempre buscamos rizar el rizo y ser más eficientes. Si comparamos un diodo estándar con un diodo Schottky, la diferencia salta a la vista. El estándar de silicio roba un poco de energía, teniendo una caída de tensión de unos 0,7 voltios, pero el Schottky cambia esa unión clásica por una de metal y semiconductor. Esta alteración es brillante porque reduce drásticamente esa caída a apenas 0,15 o 0,45 voltios. Muchísimo menos calor y muchísima más eficiencia en aplicaciones súper rápidas. Y luego tenemos 3 variantes muy especiales que hacen trabajos increíblemente específicos. Primero, el diodo Zener, diseñado para funcionar hacia atrás, en polarización inversa, para regular voltajes de forma exacta. Segundo, el diodo Varicap, que es curiosísimo porque funciona como un condensador cuya capacidad cambia simplemente variando el voltaje. Y tercero, el fascinante diodo Túnel, que tira de pura mecánica cuántica para conseguir conmutaciones a velocidades verdaderamente extremas. Vamos a por la sección 4, los transistores. Si tuviéramos que elegir el verdadero cerebro del hardware moderno, sería sin duda el transistor. Hablemos de los de unión bipolar, o BJT. Tienen emisor, base y colector. En los de tipo NPN, basta una corriente enana en la base para que actúe como gatillo, liderando una avalancha enorme de electrones del emisor al colector. Los PNP hacen lo mismo pero invertido, jugando con los huecos positivos. Al final, el milagro es el mismo. Usamos una señal diminuta para controlar una gigante. Luego, dimos el gran salto histórico hacia los transistores de efecto de campo. Tenemos el JFET, que es una maravilla para amplificar sonido porque genera un nivel de ruido bajísimo. Después, el archiconocido MOSFET, que revolucionó el mundo digital al usar óxido metálico para aislar su puerta, manejando frecuencias brutales sin apenas chupar corriente directa. Y para rematar, el IGBT, que mezcla la tremenda fuerza de carga del BJT con el control fino del MOSFET, una auténtica bestia para la industria pesada.
Y fijaos en cómo cambia el comportamiento de un JFET según el voltaje que le apliquemos. Pasa por 3 zonas. Primero, en la zona óhmica. Se porta como una resistencia normal. A más voltaje, más corriente. Pero al cruzar un umbral, entra en la zona de saturación, donde la corriente se estabiliza de golpe y se mantiene constante. Es un amplificador perfecto. Ahora, mucho cuidado. Si nos pasamos del límite crítico, entramos en la zona de ruptura. Ahí, la estructura cede y la corriente fluye de forma destructiva y sin ningún control. Cambiamos de tercio completamente. Sección 5. Fundamentos de audio digital. Vale, ¿cómo llevamos los voltajes físicos al mundo matemático de los datos? El primer paso es el muestreo. Básicamente consiste en capturar el voltaje de una onda analógica a intervalos de tiempo increíblemente precisos. Y aquí rige una ley sagrada, el teorema de Nyquist-Shannon. Nos dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser obligatoriamente al menos el doble de la frecuencia más alta del sonido original. Si no cumplimos esto, perdemos la onda irremediablemente. Y hablando de números, memorizad este porque es el pilar de todo. 32.768. Cuando grabamos audio a 16 bits, este número nos dice exactamente cuántos niveles, cuántos pequeños escalones, tenemos disponibles para medir el volumen de la onda en cada muestra. Es la cifra exacta que marca la calidad, el rango dinámico y el nivel de detalle de nuestro sistema digital. Pero claro, ¿qué pasa cuando el muestreo sale mal? Pues que nos damos de bruces con el temido aliasing. Y ojo, no es que los altavoces estén rotos, es un fallo puramente matemático. Si la frecuencia de muestreo es baja y rompemos el límite de Nyquist, el sistema es incapaz de codificar las frecuencias más agudas. Entonces esas frecuencias se doblan como en un espejo hacia las zonas bajas, creando unas distorsiones horribles y unos tonos falsos que arruinan la señal por completo y para siempre. Y para terminar, la sección 6, nuestro repaso final de conceptos. Vamos a hacer un resumen rapidísimo para que os llevéis lo esencial del hardware. Todo parte de la unión PN, la base de los semiconductores. A partir de ahí, los resistores limitan la corriente, los capacitores almacenan la carga en faradios, los diodos garantizan que el flujo vaya en una sola dirección para convertir la corriente y los transistores dominan por completo la amplificación y conmutación de cualquier placa lógica. Esto es, en esencia, la sinfonía de la electrónica. Y por el lado del audio digital, la calidad se apoya en 3 cosas. El muestreo preciso en el tiempo, la cuantificación de amplitud usando esos 32.000 y pico niveles a 16 bits y, sobre todo, evitar a toda costa el catastrófico aliasing. Viendo cómo la física pura de los semiconductores se entrelaza de forma tan elegante con la matemática del audio digital, os lanzo una reflexión. ¿Es posible dominar de verdad esta tecnología moderna sin interiorizar absolutamente todos estos conceptos básicos? Yo diría, sin ninguna duda, que no. A por todas con ese estudio. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva explicación en profundidad. A ver, si alguna vez os habéis preguntado cómo funciona realmente todo este tinglado tecnológico que nos rodea, pero a nivel profundo, estáis en el lugar perfecto. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante, literalmente de abajo hacia arriba. Vamos a destripar la información técnica, sin distracciones, para construir una base súper sólida. Así que, vamos al lío. Vale, la hoja de ruta de hoy es muy clara. 1. Arquitectura de ordenadores. 2. El sistema operativo. 3. Echaremos un ojo a los entornos Windows y MacOS. 4. Nos meteremos en redes LAN y sus protocolos. 5. Daremos el salto a los estándares IEEE y las redes WAN. Y para terminar, haremos un resumen bien estructurado para que no se nos escape nada. Arrancamos por los cimientos. Sección 1. Arquitectura de ordenadores. La base física de absolutamente todo. Fijaos, la arquitectura del hardware es la que manda, es la que pone el límite absoluto de lo que una máquina puede o no puede hacer. Y en el epicentro de todo esto tenemos a la CPU. Es donde ocurre la magia de verdad, las matemáticas pesadas. Y por dentro no es una sola pieza, tiene 3 componentes vitales. Primero, la ALU, la unidad aritmético-lógica, que cruje números a una velocidad que de verdad roza lo absurdo. Segundo, los registros, que son como unos bolsillos minúsculos pero ultra rápidos donde la CPU guarda datos para usarlos ya mismo. Y tercero, la unidad de control, que es básicamente el guardia de tráfico que dirige y da sentido a cada instrucción. Y ojo, porque estas 3 partes no van cada una a su bola, ¿eh? Operan en un bucle constante, un bucle frenético que llamamos el ciclo de instrucción. Paso 1, fetch o recuperación. La CPU pilla la instrucción de la memoria. Paso 2, decode o decodificación. Traduce qué demonios significa esa instrucción a nivel técnico. Y paso 3, execute o ejecución. Hace la operación y vuelta a empezar. Esto pasa miles de millones de veces por segundo, literalmente el latido del sistema. Pero claro, la CPU necesita carreteras para comunicarse con el resto del equipo, ¿no? Pues ese es el sistema nervioso digital.
los buses del sistema. Tenemos tres. El bus de datos, que transporta, los datos en sí. El bus de direcciones, súper importante, que le dice a la máquina exactamente en qué rincón de la memoria tiene que buscar o escribir. Y el bus de control, que manda las señales para coordinarlo todo y evitar que haya accidentes. Y quedaos con esto. Si hay un atasco en los buses, da exactamente igual lo potente que sea tu procesador. El ordenador entero se va a arrastrar. Para ir a toda pastilla, la CPU y sus buses tiran directamente de la memoria principal, lo que todos conocemos como la RAM. Ahora, aquí hay que ser precisos. Tenemos la DRAM, que es la memoria dinámica principal, y la SRAM, que es estática, mucho más rápida pero carísima, y se suele usar para la caché interna del procesador. Pero ambas comparten un talón de Aquiles enorme. Son volátiles. En el segundo en que apagas el equipo o se va la luz, ¡puf!, todo lo que había ahí dentro se esfuma por completo. Pasamos a la capa de software. Sección 2. El sistema operativo. El gestor de estos recursos físicos. Vale, tenemos el hardware montado. ¿Y ahora qué? Necesitamos algo que lo gobierne. El sistema operativo es ese puente obligatorio, indispensable, entre el hierro del ordenador y los programas que tú y yo usamos. Es el primer software gordo que se carga al encender y su trabajo, básicamente, es organizarlo todo para que las aplicaciones puedan usar el hardware sin que el ordenador colapse por el camino. Dentro de este sistema hay una frontera técnica que es crucial entender. Por un lado está el kernel. Es el núcleo duro, la parte invisible que se ensucia las manos interactuando directamente con el hardware y repartiendo la memoria. Y aquí la arquitectura es clave. Un kernel de 32 bits, por ejemplo, choca contra un muro invisible y solo puede usar unos 4 GB de RAM, mientras que uno de 64 bits gestiona cantidades bestiales de memoria, perfecto para procesos pesados. Por otro lado tenemos el shell, que es la capa visible, la interfaz. El shell recibe nuestros clics y comandos, los traduce y se los pasa al kernel para que haga el trabajo sucio. Sección 3. Entornos Windows y MacOS. Dos filosofías que, la verdad, no podrían ser más distintas. Hoy en día, esta gestión de la que hablábamos se concentra sobre todo en dos gigantes. Por una parte, el universo de Apple, con macOS Sonoma. Su filosofía es el ecosistema cerrado. Diseñan tanto el sistema operativo como el procesador, esos famosos chips de la serie M, y claro, la integración y eficiencia energética que consiguen es alucinante. Pero por otra parte, está Windows 11 de Microsoft, que juega a otra cosa completamente distinta: versatilidad extrema. Está pensado para funcionar en miles, literalmente miles, de combinaciones de hardware diferentes. Es la compatibilidad llevada al máximo. Sección 4. Redes LAN y protocolos. Vamos a empezar a conectar cacharros. Hasta este punto hemos estado hablando de ordenadores aislados en su propio mundo. Pero vamos a ser sinceros, la verdadera potencia llega al conectarlos. Una LAN, o red de área local, tiene una limitación muy física. No sale de un edificio, de una oficina o de tu casa. Y, curiosamente, esa limitación geográfica es precisamente lo que le permite mover datos a velocidades de infarto, con una latencia que ni te enteras. Para que una LAN exista y fluya, necesitas hardware dedicado. Y aquí hay que diferenciar dos aparatos clave. Imagina que es un edificio de oficinas. El switch sería como el carrito del correo interno. Va repartiendo los paquetes de datos entre los ordenadores de la misma red local. Pero el router es diferente. El router es el muelle de carga del edificio. Coge los datos de tu LAN y los lanza a carreteras completamente distintas, como Internet. Y claro, para saber quién es quién en este trasiego de datos, necesitamos identificadores. Usamos dos distintos. La dirección MAC es física, es el ADN de fábrica, viene grabada a fuego en la propia tarjeta de red y no cambia nunca. En cambio, la dirección IP es totalmente lógica y temporal. Es el número de red que te asignan para que los demás puedan encontrarte, y obviamente va a cambiar según a la red a la que te conectes. Imaginaos el caos si no hubiese reglas de tráfico en todo esto. Sería imposible. Para eso están los protocolos. El modelo TCP/IP es el libro de reglas fundamental para empaquetar y mover la información. El DHCP es ese trabajador invisible que, nada más conectarte, te asigna tu IP automáticamente sin que tengas que hacer nada. Y el DNS, bueno, es la agenda telefónica de toda la vida. Tú pones un nombre fácil de recordar en el navegador y él lo traduce en milisegundos a la IP numérica que la máquina realmente entiende. Pasamos de nivel. Sección 5. Estándares IEEE y redes WAN, de lo local al mundo entero. A ver, para que un ordenador fabricado en Taiwán se entienda con un router en Madrid, hace falta un idioma universal. De eso se encarga el IEEE con su famosa familia 802.x. Son las normas del juego. El estándar 802.3 dicta exactamente cómo funciona el cableado Ethernet. El 812.1 es el rey absoluto, el estándar detrás de toda la tecnología Wi-Fi o WLAN. Y el 812.15 es el que gobierna las conexiones cortas, como el Bluetooth. Y usando precisamente este lenguaje universal, pasamos de la red de casa a la red de redes.
la WAN, o red de área extensa. Esto ya es escala masiva. Hablamos de interconectar países y continentes enteros. Aquí dejamos atrás el cable de red de 2 metros y hablamos de enlaces satelitales y de cientos de miles de kilómetros de fibra óptica, cruzando el fondo de los océanos. Una locura de infraestructura. Y llegamos a la sección 6. Resumen estructurado. Vamos a atar cabos. Ha sido un montón de información técnica, así que vamos a fijar conceptos. A nivel micro, todo empieza en el procesador, en la CPU machacando instrucciones en su ciclo Fetch, Decode, Execute. Los buses de sistema hacen de autopistas conectando esto con la memoria RAM, rapidísima pero volátil. Y por encima mandando sobre el hardware los sistemas operativos de 64 bits, con su kernel trabajando duro en la sombra y su shell dándonos interfaces brutales como las que vemos en MacOS Sonoma o Windows 11. Y a nivel macro, todo encaja a la perfección. Montamos nuestras LAN ultra rápidas usando switches y las direcciones MAC de cada dispositivo. Y luego, gracias a los routers, nuestras IPs y protocolos como el DNS, salimos a navegar por la inmensidad de las redes WAN. Todo este milagro de comunicación global solo se sostiene porque todo el mundo respeta los mismos estándares, como el IEEE 802.11 para el Wi-Fi. Para cerrar esta explicación de hoy, os dejo una reflexión para darle una vuelta. Pensemos que cada pequeñísimo paquete de datos que cruza una red mundial a través del océano, al final, irremediablemente, tiene que ser procesado por una CPU en su destino. Sabiendo esto, ¿hasta qué punto los futuros diseños de CPU van a redefinir los límites de velocidad de las redes globales? Es fascinante pensarlo. El nivel micro siempre va a marcar los límites absolutos del nivel macro. Y con esto lo dejamos por hoy. Espero que os haya servido muchísimo para afianzar todos estos conceptos. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos a este análisis. Hoy, nuestro objetivo es hacer un recorrido sistemático por la colorimetría. Vamos a llevar un ritmo pausado para ir desde los principios físicos más elementales de la luz, paso a paso, hasta llegar a sus aplicaciones más exactas en la ingeniería de emisión broadcast. Para ello, seguiremos esta estructura. Veremos la naturaleza de la luz, la mezcla auditiva y sustractiva, las leyes de la colorimetría, la ecuación de la luminancia, el sistema PAL y terminaremos con un resumen de los puntos clave. Sección 1. Naturaleza de la luz, espectro visible y percepción biológica. Para entender la ingeniería de la señal, primero tenemos que aislar las propiedades físicas de la luz y entender cómo nuestra biología procesa esas frecuencias. Y es que el ojo humano solo es capaz de captar una porción muy específica de la radiación electromagnética. Los rangos de las longitudes de onda de este espectro visible van estrictamente desde los 380 nanómetros en el extremo violeta hasta los 770 nanómetros en el extremo rojo. Ni más ni menos. Aquí entra un concepto biológico fundamental, el poder de integración del ojo. Lo definimos de forma literal como la capacidad biológica de la retina para combinar múltiples radiaciones de distintas longitudes de onda y producir una sensación de color resultante singular. En la naturaleza casi no hay colores puros, así que necesitamos este proceso para integrar radiaciones combinadas en una sola percepción. Sección 2. Síntesis aditiva y sustractiva, modelos de mezcla. Vamos a contrastar directamente los dos modelos de síntesis de color. A la izquierda tenemos la síntesis aditiva. Esta fue normalizada por la CIE en 1931. Utiliza fuentes de luz, rojo, verde y azul, el famoso RGB. Al sumar sus longitudes de onda, obtenemos luz blanca. A la derecha, en cambio, está la síntesis sustractiva. Esta es la de los pigmentos. Usa cian, magenta y amarillo para absorber longitudes de onda. Y la mezcla de todas ellas nos da como resultado el color negro. Sección 3. Leyes de la colorimetría. Los axiomas de Grassmann. En 1853, Hermann Grassmann formuló unos axiomas matemáticos precisos que definen la mezcla tricromática. El primer axioma es la trivarianza. La definición establece que, mezclando tres primarios en las proporciones adecuadas, se pueden igualar todos los colores. Esto significa que cualquier sensación cromática se puede replicar con la combinación exacta de tres fuentes primarias. El segundo es la ley de luminancia. Dice literalmente que, cuando dos colores son sensorialmente iguales, la igualdad se mantiene también en luminancia. Es decir, comparten exactamente la misma sensación de brillo. La tercera es la ley de proporcionalidad. Detalla que, cuando dos colores son sensorialmente iguales, la igualdad se mantiene al atenuar o amplificar todos los estímulos por el mismo factor. Si subes o bajas la intensidad por igual, el matiz y la saturación no varían. Y la cuarta es la aditividad. Un color que se obtiene por la suma de otros dos. También puede obtenerse sumando los primarios de cada uno de ellos. Es un comportamiento totalmente lineal.
Sección 4. Ecuación fundamental de la luminancia. Pasamos a la fórmula central que conecta esa percepción visual que acabamos de ver con la ingeniería de vídeo. Llegamos a la ecuación clave. Y es igual a 0,30R más 0,59G más 0,11B. Esta ecuación nos da la relación exacta entre el brillo de una imagen y los tres colores fundamentales. Ahora, es fundamental entender el origen de estos coeficientes. No están ahí por casualidad. Derivan directamente de la sensibilidad de los conos del ojo humano. Para conseguir una percepción óptima de luz blanca necesitamos exactamente un 30% de rojo, un 59% de verde y un 11% de azul. Sección 5. El sistema PAL. Ingeniería y aplicación. Vamos a ver cómo toda esta teoría se aplica a un estándar de ingeniería broadcast. El sistema PAL requiere un proceso técnico de 3 pasos. Primero, aislar la luminancia, que es la componente Y. Segundo, derivar las diferencias de crominancia, específicamente B-Y y R-Y. Y tercero, aplicar una modulación en cuadratura para poder transmitir esas señales. Un parámetro de diseño crítico es la frecuencia de la subportadora de color, 4,43 MHz. Este valor se calculó al milímetro para crear un patrón de interferencia que fuera lo menos visible posible en las pantallas. Para la demodulación en el receptor se utiliza el burst. Su definición técnica es una referencia de fase y amplitud compuesta por 10 ciclos de subportadora a 0,3 voltios, ubicada en el pórtico posterior del sincronismo horizontal. Básicamente, garantiza que el oscilador del receptor se sincronice con el del emisor. Y lo que define al propio sistema PAL es la alternancia de fase línea a línea. Es la inversión del desfase de la subportadora, a más 90 grados y menos 90 grados para el componente R-Y. Esta técnica promedia mecánicamente la señal, cancelando así los errores de matiz. Para calibrar y controlar la calidad de todo este sistema, empleamos la señal de barras de color de la Unión Europea de Radiodifusión. Está formada por una barra blanca operando al 100% de amplitud y 6 barras de colores al 75% de amplitud y 100% de saturación. Sección 6. Resumen de puntos clave. Vamos a consolidar de manera rápida los datos estrictamente técnicos que hemos visto hoy. 1. El espectro visible abarca de 380 a 770 nanómetros. 2. Las leyes de Grassmann son trivarianza, luminancia, proporcionalidad y aditividad. 3. La ecuación de luminancia es I igual a 0,30R más 0,59G más 0,11B. Y 4. El sistema PAL se fundamenta en los componentes I, B-I, R-I, una subportadora de 4,43 MHz, un burst y la alternancia de fase. Para cerrar, os dejo esta pregunta. ¿Cómo siguen estos principios analógicos de colorimetría gobernando los formatos digitales de hoy en día? Bueno, aunque hoy operamos con datos binarios, la biología del ojo humano no ha cambiado. Estas ecuaciones tan precisas siguen dictando cada algoritmo de vídeo contemporáneo. La física de la luz permanece constante. Y con esto concluimos nuestro recorrido técnico. Gracias por acompañarnos. Hola a todos, vamos a meternos de lleno en este análisis detallado sobre los conceptos básicos del sonido. Vamos a avanzar de manera totalmente objetiva, desde la física más pura hasta llegar a la captura digital y su aplicación en la narrativa musical. Porque al final, dominar estas reglas técnicas es absolutamente indispensable en la ingeniería de audio actual. Para que quede todo bien organizado, la estructura va a ser estrictamente modular. Veremos primero los principios físicos, luego los fenómenos acústicos. Pasaremos al audio digital, a la narrativa musical y cerraremos con un resumen general de conceptos. Arrancamos con el primer bloque, los principios físicos del sonido. Básicamente, vamos a ver la naturaleza del sonido como energía que se transmite por un medio material a través de vibraciones y oscilaciones que podemos medir con total precisión. Empecemos por la frecuencia y el tono. Fijaos, la frecuencia es, literalmente, la cantidad de ondas que pasan por un punto en un segundo, y la medimos en hercios. Nuestro cerebro procesa esa medida y la traduce en lo que llamamos el tono. Y un dato crucial, el oído humano solo capta frecuencias de entre 20 Hz y 20 kHz. Ese es nuestro rango audible y dicta los requisitos técnicos de cualquier equipo. Luego tenemos la intensidad y la amplitud, que se miden en decibelios. Aquí lo interesante es que la respuesta auditiva humana no es lineal, sino logarítmica. ¿Qué significa esto? Pues que si duplicamos la potencia de emisión en un equipo, no percibimos exactamente el doble de volumen. Por eso usamos los decibelios, para tener una métrica exacta y correlacionada. Y llegamos a un concepto clave, la fase, que define la relación temporal entre dos ondas.
Ojo a esto, porque si tenemos una diferencia de fase de 180 grados entre dos señales de la misma frecuencia, significa que están completamente invertidas la una respecto a la otra, y si esto no se corrige nos va a provocar cancelaciones de sonido gravísimas. Ahora mirad esta diapositiva, donde tenemos las fórmulas matemáticas literales. Nos indican que la velocidad de propagación del sonido en el aire es de unos 343 metros por segundo. Pero lo importante es que esta velocidad depende de manera directa de la temperatura del ambiente, representada por esa T en la ecuación. Vamos al segundo bloque, los fenómenos acústicos. Aquí veremos objetivamente qué le pasa a esa onda física cuando interactúa con el espacio y choca con obstáculos. El entorno físico dicta cómo se comporta el audio. Tenemos interacciones totalmente medibles, como la reflexión y la reverberación al rebotar en paredes. Tenemos también la refracción, cuando el sonido se desvía por culpa de la temperatura, la difracción, que es cuando la onda esquiva obstáculos curvándose, y la resonancia, que básicamente amplifica el sonido cuando las frecuencias naturales coinciden. Claro, estas interacciones espaciales traen sus propios problemas. Seguro que conocéis ese pitido agudo en los conciertos, pues es el temido efecto Larsen, o acople. Pasa cuando el sonido del altavoz entra de nuevo al micrófono amplificándose en un bucle infinito. Para mitigarlo, aplicamos soluciones técnicas estrictas, usamos micrófonos direccionales o recortamos esa frecuencia con un ecualizador. Otro fenómeno físico fascinante es el efecto Doppler. Al acercarse un emisor sonoro hacia un observador estático, las ondas de sonido se comprimen y la frecuencia aumenta matemáticamente, haciendo que percibamos un tono más agudo. Y lógicamente, al alejarse, las ondas se expanden y el tono disminuye. Pasamos al tercer bloque, el audio digital. Vamos a examinar cómo se hace la conversión numérica exacta para transformar ondas continuas en datos binarios. Y para digitalizar, todo el proceso debe cumplir a rajatabla el teorema de Nyquist. Esta norma matemática nos dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser, como mínimo, el doble de la frecuencia más alta de la señal. Si nos saltamos esta regla, aparece el famoso aliasing. Las frecuencias agudas que el sistema no logra captar se reflejan y se cuelan como distorsión en los rangos más graves. Como consecuencia directa de Nyquist, los 40.000 Hz o 40 kHz se establecieron como la frecuencia de muestreo mínima estandarizada. ¿Por qué? Porque matemáticamente necesitamos el doble para poder capturar perfectamente los 20 kHz, que recordad es el tope máximo biológico de lo que podemos oír. En la parte digital también tenemos la profundidad de bit, que es la responsable de dictar el rango dinámico. Fijaos, un archivo de 24 bits nos da un espacio de 144 decibelios. Esto es fundamental porque el oído humano, justo antes de llegar al umbral del dolor, soporta un máximo de 120 decibelios. Así que trabajar a 24 bits nos da cobertura total y con bastante margen de seguridad. Pero cuidado, la precisión de esta conversión depende de un reloj digital interno estricto para evitar el jitter. El jitter es cualquier inestabilidad temporal, por pequeñísima que sea, a nivel de microsegundos entre las muestras. Y esto importa muchísimo porque degrada la reconstrucción analógica e introduce artefactos audibles, bajando la calidad final de la señal. Llegamos al cuarto bloque, narrativa y lenguaje musical. Ya tenemos la base técnica, veamos la aplicación funcional del sonido en el montaje audiovisual. Lo primero en postproducción es clasificar objetivamente de dónde viene el sonido. Si el sonido tiene su origen físico y real dentro del mundo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, una radio sonando en una escena, es música diegética. Si por el contrario la añadimos en edición desde fuera para dar emoción, es extradiegética. Y si nos fijamos en la arquitectura de la música en sí, vemos que está apoyada en 4 pilares: pulsos temporales exactos, progresiones de frecuencia en secuencia, acordes simultáneos y por último el perfil físico distintivo de la onda sonora. Veamos las diferencias estructurales. El ritmo aporta toda esa cuadrícula matemática temporal, organiza las duraciones a base de pulsos por minuto. Por su lado, la melodía inyecta la parte frecuencial, creando esa secuencia lineal o progresiva de tonos ordenados cronológicamente. Luego entra en juego la armonía, que opera de forma completamente vertical. Al emitir distintas frecuencias simultáneamente, la matemática de esas combinaciones crea estados acústicos medibles, o bien consonancia, que nos transmite estabilidad, o bien disonancia, esa fricción acústica que percibimos como tensión que necesita resolverse. Y finalmente, el timbre. Fijaos en esto, si dos instrumentos distintos tocan la misma frecuencia, al mismo volumen de decibelios, solo somos capaces de diferenciarlos por el timbre. Esa identidad única la da la forma física de la onda y la amplitud específica de todos sus armónicos residuales. Quinto y último bloque. Vamos a hacer un resumen rapidísimo para consolidar las definiciones técnicas y todo el proceso que hemos detallado hoy.
El recorrido que hemos hecho es lógico y progresivo. Empezamos con las vibraciones puras en hercios y decibelios, vimos cómo la acústica altera esas ondas con refracciones o el efecto Doppler, de ahí pasamos a las restricciones del audio digital guiadas por el teorema de Nyquist, y finalmente lo encajamos todo dentro de la estructura de la narrativa audiovisual y sus pilares musicales. Y me gustaría dejaros con esta pregunta a modo de reflexión. ¿Hasta qué punto la matemática más estricta sigue limitando toda nuestra tecnología de audio? Lo que queda totalmente demostrado es que comprender a fondo estas fronteras físicas y científicas es el único camino válido para hacer ingeniería audiovisual a nivel profesional y sin errores. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.